A ver, sobre esto ahora hay mucha tendencia a hablar de alimentos proinflamatorios y alimentos antiinflamatorios. Yo no tengo mucha experiencia en eso, pero sí que es verdad que hay algún tipo de dieta que puede disminuir la tendencia a que algo esté inflamado, ¿no? En general, eso es muy típico en mujeres, el ambiente inflamatorio, muy dependiente de la dieta, de alimentos a los que se puede ser levemente intolerante y que favorecen el que ante una mínima agresión de los tejidos en el cuerpo aparezca la inflamación de forma intensa, pues a lo mejor con una dieta puedes disminuir o controlar esa tendencia. Pero bueno, digamos que la dieta como tratamiento directo para el dolor de espalda no está contemplada o al menos estudiada lo suficiente. En relación a eso, ¿qué importancia le das al estado de forma? Hablando, voy a ser un poquito más concreto, un poco al normopeso o sobrepeso a la hora de afrontar un dolor de espalda. Y bueno, y me gustaría también que comentases a la hora de incluso afrontar una cirugía, porque sé que cómo llegues de peso a la cirugía también tiene, o tengo entendido que tiene su relación con las posibles complicaciones. Claro, totalmente. Bueno, primero el peso. A ver, hay unos rangos de peso que son tolerables. Es decir, el que alguien pese 5 o 7 kilos más, pues bueno, si te los quitas quizá puedas mejorar, pero no son cantidades de peso que vayan a perjudicar terroríficamente a la columna. Pero si hablamos ya de pesos de 20 kilos de más, de 30 kilos de más, que hay pacientes que tienen una obesidad tremenda, yo cuando vienen a la consulta y doctor me duele la espalda, pues claro, como lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de psicoterapia para que empiecen una dieta seria y se quiten esos kilos. O sea, y muchos pacientes vienen convencidos a sí mismos de que comen poco o de que su dieta no es para estar así de gordos. Bueno, pues yo no me gusta juzgar a nadie, pero yo tengo claro que en un campo de concentración no había gordos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la dieta, evidentemente, tiene que conseguir hacer perder peso a las personas. El tipo de dieta, el proceso, el tiempo que tarden, etcétera, etcétera, pues eso, yo no tengo la experiencia y el control, para eso hay especialistas. Pero lo que sí es cierto es que con esos sobrepesos tan tremendos, la espalda hay muchas veces que no lo puede soportar. Bien es verdad que los pacientes que tienen esos pesos tan grandes pueden encontrarse en determinados momentos bien porque también tienen una musculatura más desarrollada, porque para soportar todas esas cargas suelen tener la musculatura más importante, más sujeta más, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hasta cierto punto les compensa. Pero llega un punto que aquello se descompensa, sobre todo cuando hay inestabilidades en los segmentos de la columna, y a partir de ahí el peso lo desequilibra todo, ¿no? ¿Perder peso para la cirugía? Bueno, eso sería maravilloso, primero porque cuanto más delgado está alguien, más pequeño es el acceso necesario. Es decir, no es lo mismo llegar a la columna directamente desde la piel, músculo y hueso, a tener un trayecto de profundidad, pues a lo mejor de 10-15 centímetros de grasa solamente antes de llegar. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar en un pozo que trabajar en una distancia razonable. El riesgo de manejo de complicaciones, el sangrado, el tamaño de la cicatriz, el daño que hay que hacer a la musculatura para poder hacer que la luz entre ahí, porque claro, incluso las técnicas endoscópicas son necesitas más trayecto, no sé. Si es posible, y alguna vez lo he conseguido, la última vez que lo conseguí fue recientemente, que un paciente perdiera 20 kilos antes de ir a cirugía y la verdad es que se agradece. Al mismo tiempo, suelen perder musculatura, pero eso cara a la cirugía no es
no es incómodo para el cirujano porque la musculatura se deja manejar mejor cuando está un poco floja. ¿Eh? Bien para la recuperación, interesa que la musculatura esté fuerte, pero ya siendo egoísta en lo que es la comodidad de la cirugía, interesa que esté un poco flojita, ¿no? Pero bueno, un poco sí que hay que tener en cuenta el tema del peso, también en relación, lo he dicho antes, pero vamos, es importante con el sangrado. El sangrado porque el abdomen cuando está muy voluminoso, aunque tenemos mecanismos para colocarlos boca abajo en la mesa y que no presione el abdomen, la mesa no presione el abdomen, cuando son extremadamente gordos, o sea, ahí acaba habiendo un exceso de presión y eso hace que la sangre de los grandes vasos abdominales refluya hacia el espacio epidural y el sangrado durante la cirugía puede ser mucho más profuso y las complicaciones derivadas de un sangrado en una cirugía que además suele ser más larga porque todo aquello te hace todo más complejo, pues aumenta el riesgo, por supuesto, claro. Entonces, siempre que se pueda perder peso antes de la cirugía es favorable en todos los sentidos. Una pregunta más en relación a la cirugía, si ya nos pasamos a qué hacer para no tener que llegar a la cirugía. Pero quiero comenzar por el tema de la cirugía porque realmente a la gente creo que se hace más... O sea, hay tanto miedo que intentamos llegar sin dolor, o sea, intentamos resolver el dolor de espalda por no tener que pasar por cirugía por el miedo, que en realidad no debería ser por el miedo, sino porque realmente hay algunos dolores de espalda que se pueden evitar simplemente realizando lo que necesita el cuerpo, que es darle el movimiento correcto en la cara correcta. Pero por terminar un poco este bloque de tema de cirugía, ¿recomiendas la preparación física, la preparación muscular después, evidentemente, porque si no hay una buena rehabilitación ya sabemos lo que pasa? Pero antes, porque a nosotros nos llega mucha gente que bueno, ya como me voy a operar, ya lo haré después. Desde el punto de vista médico, ¿qué beneficios o qué problemas le puede dar al médico llegar con la musculatura preparada? Vamos a ver, la musculatura, cuando tú preparas la musculatura, sí es posible, porque muchos pacientes pues tienen ya tanto dolor que no son capaces de hacer ningún ejercicio. Bueno, pues en esos casos pues vas a la cirugía directamente. Pero si hay una posibilidad de preparar la musculatura antes de una posible cirugía, la recuperación va a ser mejor, siempre, porque hay un soporte, es decir, deberíamos mostrar una imagen, a ver si luego haces un montaje y pones, porque sería interesante que los pacientes vieran cómo la columna ósea y osteovertebral, osteodiscal, está rodeada de 4 columnas musculares tremendas que pueden llegar a ser muy grandes y sujetar mucho, pero que la mayor parte de la gente las tiene un poco atrofiadas. Digamos, en el corte de las vacas, de la carnicería, serían los lomos y los solomillos, ¿no? La columna tiene por detrás los 2 lomos, el multifidus, ¿no? Y por delante tiene los 2 solomillos, que son los psoas ilíacos, ¿no? Entonces, esas 4 columnas musculares, cuando tienen volumen, cuando tienen un buen tono, son unas columnas que sujetan tremendamente. Entonces, esa recuperación va a ser mucho más favorable si toda esa musculatura está trabajada. Esa es la que está inmediatamente adherida a la columna, pero luego tenemos los estabilizadores pélvicos, toda la musculatura de lo que vosotros llamáis core, que es la musculatura lumbopélvica, oblicuos, transverso, los glúteos, tremendo. El tema de los glúteos lo quería comentar como anécdota porque recuerdo haber llevado a uno de tus entrenadores a una cirugía por el interés que tenía en ver qué es lo que hacíamos allí y demás. Y fue él el que observó que cuando poníamos a los pacientes boca abajo, ninguno tenía glúteos, ninguno, como decía él, ninguno tiene culo. ¿Te has dado cuenta que ninguno tiene culo? Y entonces, claro, yo no lo había observado porque no es mi campo de trabajo, ¿no? O por lo menos no lo era hasta que os conocí a vosotros y empezamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Pero efectivamente, a lo largo de los años, después de aquella llamada de atención,
pues ya me he ido fijando que efectivamente la mayor parte de los pacientes que acaban en cirugía no tienen culo. Tienen un culo plano, con un glúteo subdesarrollado, y eso es un gran estabilizador de la pelvis y de la relación entre la pelvis y la columna. Entonces, desarrollar la musculatura es fundamental para evitar el dolor y para preparar la columna y para rehabilitar la columna después. Claro. Sí, el trabajo de glúteo. Yo aquí quiero hacer un apunte porque muchas veces tenemos la concepción de que no puedo, o sea, por ejemplo, en gente que tiene que ir a cirugía, no puedo hacer ejercicio porque me duele. La realidad es que la espalda, yo por lo menos no conozco el caso, corrígeme Diego si me equivoco, no duele siempre en todos los movimientos. Y el tema está, y me voy a una frase que a mí me marcó mi desarrollo profesional, que es: no hay paciente que no pueda hacer ejercicio, sino ejercicio no adaptado al paciente. De tal manera que te puedes llevar el ejercicio a tal punto en el que, por ejemplo, esa activación de los multifius que hablábamos y demás, sea sin movimiento y con activaciones muy pequeñas que sí que van a tener una carga, o sea, van a tener un desarrollo sobre el músculo, pero que no requiere, por ejemplo, ese movimiento de me duele ante la flexión, o me duele ante la rotación, o me duele ante la inclinación.